El velocista Alex Quiñones fue asesinado la noche de este viernes en el norte de Guayaquil. La policía investiga aún las motivaciones de este nuevo hecho de sangre que deja 2 víctimas mortales en medio de un estado de excepción. Entre lágrimas y miedo por parte de moradores, llegó la policía ante un nuevo hecho de sangre. Ocurrió en Lomas de la Florida, al norte de Guayaquil, cerca de las 9:30 de la noche, y se confirmó la sospecha. Una de las 2 víctimas mortales se trataba del velocista Alex Quiñones, de 32 años. Junto a él, Christopher Yojairo Arcaya Ramírez, de 24 años, también abatido. Las primeras investigaciones indican que ambos se encontraban conversando cuando de un vehículo se bajaron varias personas y dispararon. En el piso se presumen más de 10 indicios balísticos. Varios tienen impactos en el rostro, en la cabeza, son varios impactos. Personal de criminalística tomó procedimiento y realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados hasta los laboratorios de la Policía Judicial para la respectiva autopsia. En horas de la mañana de este sábado fueron llevados los restos de Alex Quiñones hacia esa vivienda ubicada en Carchi, Sedalana, suroeste de la ciudad, a donde llegaron familiares y amigos para despedirlo en Guayaquil. En el lugar, dolor y consternación ante esta noticia. Estuvo en el lugar que no era el correcto, en el momento que no era el correcto, y sucedieron estas cosas. Luego de aproximadamente hora y media, sus familiares emprendieron el viaje para trasladar los restos del velocista ecuatoriano hacia la provincia de Esmeraldas, de donde es oriundo y donde recibirá cristiana sepultura el domingo por la tarde. 2 muertes más que se suman a las aterradoras estadísticas que se manejan en la zona 8. Apenas 7 días atrás se hablaba de 500 muertes violentas. Hoy el número asciende a más de 525, en un estado de excepción declarado en 9 provincias del país, con policías y militares en las calles, pero en donde la delincuencia está más presente que nunca. Valery Villalba, 24 horas. En Esmeraldas, las autoridades preparan una recepción para los restos mortales de Alex Quiñones. Nos enlazamos ahora mismo con nuestro corresponsal en esa ciudad, Carlos Chamorro, para conocer más detalles. Hola Carlos, buenas noches. Gracias compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Amigos, autoridades y familiares se están preparando para la llegada de los restos mortales de Alex Quiñones, que como ustedes ya lo saben fue asesinado el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Veamos lo que nos dijo la gobernadora de estos preparativos. El día de hoy me he comunicado con el señor ministro del Deporte, Sebastián Palacios, el mismo que ha considerado coordinar el traslado del féretro hasta acá a la provincia de Esmeraldas, especialmente aquí en nuestro cantón Esmeraldas, y aquí le vamos a hacer un recibimiento. Estipulamos que en las horas de la noche, cuando él ya esté acá, estaremos en la parroquia San Mateo, desde donde le vamos a hacer una calle de honor y asimismo el resguardo policial hasta que él llegue a su morada, donde va a ser velado. Esta noche y mañana serán velados los restos mortales de Alex Quiñones aquí en Esmeraldas. En horas de la tarde de mañana será sepultado aquí en este Campo Santo. Continuamos con ustedes en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. El presidente de la República, autoridades y personalidades del deporte manifestaron su dolor e indignación ante el asesinato del atleta Alex Quiñones. Su último logro fue la medalla de bronce en el Mundial de Doha y se preparaba ya para su siguiente competencia prevista para julio de 2022 en Oregón. Yo sé lo que tengo y hay que darle felicitaciones a todos porque todos hicimos un esfuerzo y todos estamos luchando por esto. Con 32 años, pero ella había conseguido ubicarse como uno de los mejores velocistas del país. Ese era Alex Quiñones, quien su vida fue apagada la noche de este viernes al ser asesinado por delincuentes. Los mensajes de tristeza y consideración no tardaron en llegar al enterarse de la noticia. El primero fue Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, quien confirmaba su deceso. Luego llegarían en la cuenta de Twitter las notas de pesar por parte del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano, al igual que el medallista olímpico Richard Carapaz, y también el presidente de la República, Guillermo Lasso, repudiando el hecho y mencionando además que quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. En el ámbito internacional, también se manifestó por su repentina y trágica partida el Fútbol Club Barcelona.
Desde el 2018 tenía vínculos como atleta del equipo culé. Es Alex Quiñones, the Pan American champion this year. El velocista era conocido en el sector Las Guacharacas, barrio del suroeste de Esmeraldas, de donde era oriundo. Tuvo una carrera con altos y bajos, pero sin duda uno de sus momentos cumbre fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde pudo llegar a la final de los 200 metros planos, junto con Usain Bolt, quedando como el séptimo mejor atleta del mundo. Bolt, que empieza a manejar la competencia rápidamente. Quiñones se queda un poco. Tuvo una pausa en el 2015, en donde pensó incluso retirarse de las pistas y que no le permitió completar el ciclo olímpico para llegar a Río 2016, dedicándose a otras actividades como la construcción y la mecánica. Apoyado en sus compañeras, las también atletas Ángela Tenorio y Marisol Landázuri, regresa en 2017 y ya para el 2019 se adjudicó la medalla de bronce en la categoría 200 metros planos del Mundial de Atletismo en Doha, el mayor logro en su carrera deportiva. Lamentablemente, para los últimos Juegos Olímpicos de Tokio no pudo participar. Problemas por la actualización de sus sitios de entrenamiento causaron que no se presente a las pruebas antidopaje ordenadas por la WADA. Quiñones apeló la suspensión, pero el organismo internacional no cambió su decisión. El esmeraldeño dejó atrás el tema y se listaba ya para clasificar al Mundial de Atletismo que se llevaría a cabo en Oregón en julio de 2022. Meta a la que no llegará. El mundo del deporte está de luto junto con un país que pide explicaciones al ver cómo se apagó la vida de uno de los mejores atletas en manos de la delincuencia. Y cada vez prometo dar lo mejor de mí cada día. Valery Villalba, 24 horas. Algunos compañeros deportistas y el entrenador de Alex Quiñones están consternados tras la noticia de su asesinato. Para ellos ha sido un ejemplo de humildad y constancia y piden a las autoridades que se haga justicia. Por el asesinato del velocista olímpico Alex Quiñones, esta pista de atletismo y el Ecuador entero están de luto. El esmeraldeño tenía apenas 32 años y estaba a punto de comenzar la preparación para el Campeonato Mundial de Oregón. Estamos consternados, estamos tristes, estamos abatidos. ¿Qué más decir? Ale prácticamente era un hijo. Mejores resultados de la velocidad suramericana, llegó a ganar ligas de diamante, estar en las finales de ligas de diamante, finalista mundial, finalista olímpico y bueno, es una gran pérdida para el deporte ecuatoriano y para el deporte mundial. Según sus compañeros, Quiñones siempre fue un ejemplo de humildad y perseverancia. Y aunque sus voces se quiebran, se tomaron unos minutos para describir a este deportista. Una persona súper humilde, súper buena, súper amable. La verdad sí me afectó demasiado porque es mi compañero de entrenamiento. Estuve todo enero y febrero entrenando con él porque él se iba a Tokio y sí fue algo full duro. Una persona sencilla, tranquila, responsable, siempre nos trataba por igual. ¿Qué ha perdido el Ecuador? Un ser humano que ayudaba a los jóvenes como somos nosotros. Tantas horas pasaban en la pista sintética de Los Chasquis, ubicada en el norte de la capital, que este espacio se volvió su segundo hogar y los compañeros y entrenadores su segunda familia. Terrible. Realmente a mí me ha conmovido el hecho de la inseguridad de nuestro país. La delincuencia está haciendo lo que le dé la gana, no es posible de que se mate a las personas de esa manera. Ahora solo esperan que se haga justicia. O sea, acaban de matar a nuestro atleta olímpico por un error. Y yo espero que la justicia, la policía, las personas que estén a cargo hagan justicia a esto, porque no puede quedar en impunidad. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. 7 privados de libertad fueron hallados sin vida en el interior de las celdas en la penitenciaría del Litoral. Los cuerpos estaban colgados al interior del pabellón número 10. Una vez más, y en pleno estado de excepción vigente, se registraron nuevos fallecidos en el interior de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. En esta ocasión se encontró a 7 privados de libertad sin vida, debido a asfixia por suspensión. Encontramos 7 PPLs en total suspensión, más conocido como ahorcados. 4 en el ala de arriba y 3 PPLs en la parte de abajo. Con una soga
en calidad de suspensión total. El hecho ocurrió en el pabellón 10 de la penitenciaría. La alerta se levantó pasadas las 6:30 de la mañana, mientras la policía hacía requisas en la cárcel de mujeres. Los fallecidos pertenecían a la banda Chone Killers y los cuerpos estaban en el área de visitas íntimas. El pabellón 10 pertenece a los Chone Killers. Pasadas las 10:30 de la mañana, la policía y militares ingresaron al pabellón 10 para confirmar el número de fallecidos. No podría confirmar si fueron asesinados o fue suicidio, porque eso sigue todavía en una investigación. En los exteriores se observó a familiares que esperaban información. De igual manera había presencia militar. Sin embargo, esto no impidió 7 nuevas muertes en el interior de la penitenciaría. El pasado 14 de octubre ya se registró un hecho similar, cuando 4 PPLs fueron encontrados sin vida, también suspendidos, en el pabellón 8 de este centro penitenciario. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Tras la primera semana de estado de excepción, los delitos y muertes violentas no se han detenido. Este sábado hubo un nuevo hecho de sangre en la provincia del Guayas. Los ciudadanos exigen resultados. Nos enlazamos ahora con Luis Alfredo Zúñiga, que tiene los detalles. Hola, Luis Alfredo, buenas noches. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, también amigos televidentes. Son las 8 de la noche ya con 16 minutos. Como lo pueden observar, a esta hora me encuentro en el sur de Guayaquil, en donde a esta hora continúan los operativos que se despliegan por diferentes puntos de la ciudad. Como lo pueden observar, se revisan vehículos, se revisan personas, participa personal tanto de la policía como militares. Esa ha sido la tónica durante la semana. Sin embargo, pese a estos operativos de control, hay que indicarlo también, no se han detenido por completo ni los delitos ni tampoco las muertes violentas. ¿Cuál ha sido la tónica y el detalle, el resumen de esta primera semana de estado de excepción? El detalle en el siguiente reportaje. El anuncio se hizo el lunes 18 de octubre, horas después del asesinato contra un menor de edad en Guayaquil. El presidente Guillermo Lasso declaraba el estado de excepción. Para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día. El decreto dispuso además la movilización de militares a las calles para reforzar los controles en las 9 provincias con índices más críticos. Una de ellas Guayas, la más peligrosa. Y en efecto, se han visto operativos, pero hasta ahora no han sido suficientes. El AMPA está lejos de detenerse. La última muerte violenta se dio este sábado en El Empalme, cuando un hombre fue asesinado mientras se encontraba en un velorio. Y por la mañana, 7 reos fueron encontrados sin vida en la penitenciaría del Litoral. Esto tan solo horas después del asesinato al velocista Alex Quiñones y otro sujeto la noche del viernes, en la Florida. Este hecho ocurrió mientras los operativos militares se desarrollaban en el sur de Guayaquil. Estas operaciones se hacen de manera continua, las 24 horas del día en los diferentes puntos de la ciudad. Todos los días estamos decomisando armas blancas. Y esa ha sido la tónica durante la semana. Operativos hay, pero faltan más resultados. Algo que ya se avisoraba desde el principio, pues la misma mañana en que iniciaron los operativos en Guayaquil, delincuentes robaron $80.000 de un conocido local de venta de artículos para el hogar. Fue en cuestión de minutos. Afortunadamente no existen daños de vidas humanas. Ese mismo lunes 2 mujeres fueron asesinadas en el norte y el martes un hombre fue acribillado en su vehículo. Nuevamente, en pleno desarrollo de operativos, la ciudadanía exige resultados. Ya aquí ya no hay tranquilidad, hay una desesperación. No me siento segura. El miércoles hubo una aparente calma. Sin embargo, el jueves se retomaron las muertes violentas e incluso se decomisaron armas, dinamita y municiones que iban a ser introducidas a la penitenciaría del Litoral. Este viernes el primer mandatario se reunió con los militares, recalcó la importancia de su intervención y aseguró que tienen el respaldo del gobierno. Actúen, queridos amigos, actúen con la seguridad de nuestro respaldo. Pero la realidad hasta ahora es que pese al accionar y presencia en las calles, el crimen y la violencia no se han detenido, que se han reducido los niveles, indicaron las autoridades, y que es cuestión de tiempo. No vamos a conseguir resultados de la noche a la mañana. Hasta ahora ya suman 526 las muertes violentas en lo que va del año en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón.
Esa es la información y la tónica de lo que se ha registrado durante la semana en esta primera semana de estado de excepción. Insistimos, a esta hora nos encontramos en el sur de la ciudad de Guayaquil, en Venezuela y Lorenzo de Garaycoa, en donde continúa desarrollándose los operativos tanto militares como policiales y también el personal de la Autoridad de Tránsito Municipal. Pero les indicamos lo mismo que ya escuchaban en el reportaje. Mientras se dan también los operativos, se siguen cometiendo algunos delitos. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente aquí, en este punto de Guayaquil? Hace alrededor de una hora hubo un robo a un propietario de un local comercial. Llegan delincuentes, lo asaltan e incluso le disparan en la pierna y al momento fue trasladado a una casa de salud. Eso es lo que va ocurriendo durante la semana. Los operativos hay, pero también siguen cometiéndose delitos. Sin duda la ciudadanía lo que espera ahora es que esto de a poco vaya teniendo los resultados esperados. Esa es la información a esta hora de la noche, 8 de la noche con 20 minutos. Freddy, continúas con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Eso es lo que pasa en Guayaquil. En Quito, los operativos para combatir la delincuencia también continúan ejecutándose en varios puntos de la ciudad, fundamentalmente en sitios identificados como conflictivos. Nos conectamos ahora con Alberto Luna, que tiene detalles de estos operativos. Así es, Freddy, amigos televidentes, buenas noches. Este fin de semana se han ejecutado varios operativos en Quito en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso. Estuvimos en varios de ellos y pudimos recoger las reacciones de la ciudadanía. La mayoría está a favor de estos controles. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Los operativos para frenar la delincuencia se intensificaron este fin de semana en Quito. Los controles se ejecutan en puntos considerados conflictivos como en la entrada Carcelén en el norte de la ciudad. En fines de semana y en las noches es cuando más redoblamos los esfuerzos y los operativos para mantener controlada la delincuencia. También en sitios de gran concurrencia como en la avenida Río Coca por la cercanía de la estación de la Ecovía. Se ha planificado operativos en los lugares que tenemos mayor incidencia delictual. Esto es en áreas con problemas crónicos y áreas de concentración de violencia. Los controles consisten principalmente en verificar que conductores de autos particulares y motos no porten armas de fuego ni cuchillos. Además, se revisan documentos de identidad para corroborar que no sean requeridos por la justicia. La ciudadanía, en la mayoría de los casos, ha reaccionado de manera favorable. A nadie le gusta que le invadan justamente su espacio y su tiempo, pero justo y necesario. Creo que la situación que vive el país amerita este tipo de operativos 24/7. A mí no me incomoda dar mis documentos, porque el que nada debe, nada teme. En el sur de Quito, mientras tanto, se desarrolló un operativo conjunto entre policías y militares la mañana de este sábado. Se retuvo a una persona con boleta por asesinato. Estamos teniendo la incautación de armas cortopunzantes, objetos contundentes, ciertas retenciones de motocicletas. Estas acciones interinstitucionales continuarán durante los 60 días del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para combatir la inseguridad. Hoy los operativos se desarrollarán hasta altas horas de la noche y en algunos casos hasta la madrugada. Con esta información regresamos de estudios. Buenas noches. Buenas noches, Alberto Luna. Las muertes violentas continúan en la provincia de Los Ríos a pesar del estado de excepción y los operativos policiales y militares. El contacto es ahora con Martín Soto en esa provincia. Adelante, Martín. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal, Freddy, amigo? Buenas noches. Quiero contarles que los operativos conjuntos entre policías y militares continúan desarrollándose en la provincia de Los Ríos, una de las 9 provincias en estado de excepción. Sin embargo, cabe destacar que las muertes violentas no cesan. La noche de ayer en Babahoyo asesinaron a un hombre de 40 años al interior de su casa en la ciudadela Muñoz Rubio, norte de la ciudad. Con él suman 2 muertes en Babahoyo durante el presente estado de excepción. En total, más de 130 asesinatos violentos en la provincia fluminense, que eleva la cifra a pesar de la presencia de militares. Además, ayer el general Ramiro Ortega, inspector general de la Policía Nacional, informaba que 2.000 nuevos policías estarán operativos durante el estado de excepción para reforzar la seguridad e intentar disminuir el índice delictivo
en esta, la cuarta provincia más poblada del país. Esa es la información que tengo para compartir contigo y con ustedes, amigos televidentes. Continúas con más detalles en estudios. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Buenas noches. En la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, se realizó un mega operativo de seguridad denominado Rescate Ecuador, debido a las denuncias ciudadanas de numerosos robos y asaltos a mano armada suscitados en los últimos días en la zona urbana. Personal del GAD Ibarra, bomberos, agentes civiles de tránsito, agentes de control municipal, Policía Nacional y Fuerzas Armadas participaron de este operativo de seguridad por los sectores más conflictivos, cumpliendo varios objetivos. Está diseñado para realizar el control y registro a personas y vehículos para la requisa de armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Los operativos CAMEX de control de armas, municiones y explosivos los venimos desarrollando con el ejército ecuatoriano. Estas operaciones los vamos a realizar en forma permanente durante dure el estado de excepción y posteriormente en forma intermitente. Desde el inicio del estado de excepción se han realizado diferentes controles de tenencia ilegal de armas y permisos de funcionamiento a centros de diversión nocturna. Con esto buscan frenar la inseguridad existente en varios sectores de la urbe. Gente extranjera bastante que, por ejemplo, uno no se puede dejar los vehículos en la calle porque ya se encuentra con alguna novedad y todo eso. Entonces, que haya más patrullajes. Los operativos de seguridad se llevarán a cabo a diario y se invita a las personas en general a realizar sus denuncias telefónicas a la línea de emergencia 911. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Los obispos del Ecuador se reunieron este viernes en asamblea ordinaria para analizar la situación del país. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace un llamado a dialogar, a rechazar la violencia y a defender la institucionalidad del país. El aumento de la inseguridad y de la violencia, el dolor y la preocupación vivida por las muertes sangrientas en las cárceles y en las calles de nuestras ciudades han enlutado al Ecuador entero. No es aceptable que los diferentes actores sociales y políticos hipotequen el futuro del país buscando únicamente sus propios intereses. Invitamos a todas las fuerzas políticas a creer que la solución a los problemas de nuestro pueblo está en el diálogo, en el rechazo de la violencia, en la defensa de la institucionalidad. Estamos de vuelta con la información, amigos. Temas políticos. El presidente Guillermo Lasso suspendió el incremento mensual del precio de los combustibles. La medida tuvo reacción inmediata por parte de los transportistas, que se muestran satisfechos y aseguran que no participarán en las movilizaciones previstas para la próxima semana. El anuncio lo hizo la mañana de este viernes en Guayaquil, tras 15 meses de la implementación del sistema de bandas que modificó el valor de la gasolina extra, super y diésel. El presidente Guillermo Lasso suspendió el incremento mensual del precio de los combustibles. He decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en $2.55 el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada y para el público en general se establece en $1.90. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, afirmó que este es el resultado del diálogo con varios sectores. Dentro de un proceso de diálogo que se ha venido sosteniendo con los transportistas, con las bancadas de Pachacuti, con la izquierda democrática. Y la medida tuvo reacciones por parte de los transportistas, quienes ya habían dado un plazo hasta el 26 de octubre al gobierno para dar una respuesta ante el pedido de focalización de subsidios. Tras el anuncio, se mostraron satisfechos. De alguna manera satisface las aspiraciones del transporte organizado. Nos da seguridad para poder operar con normalidad. Prácticamente logramos una estabilización de precios
una estabilización de una planificación económica. Con el anuncio, la gasolina extra aumenta 5 centavos y el diésel 21 centavos. Y aunque señalan que no es un escenario perfecto, aseguran que sí ayudará a estabilizar al sector y ya no se pedirá focalización de subsidios. La focalización ya con el decreto ejecutivo ya no va, simplemente tenemos que allanarnos a los precios fijados por el gobierno nacional. Además, aseguran que no participarán en ninguna movilización anunciada por otros grupos sociales para la próxima semana. Y jamás estuvimos en esa línea, siempre le apostamos al diálogo. Nosotros no nos vamos a participar en cuestiones políticas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La compra del buque científico por parte de Fuerzas Armadas fue suspendida por el ministro de Defensa, Luis Hernández. El funcionario aseguró además que según análisis de inteligencia militar, las manifestaciones previstas para este 26 de octubre serán pacíficas, pero que estarán listos para cualquier reacción. El análisis está hecho, dice el nuevo ministro de Defensa, sobre las manifestaciones del próximo martes. Según la valoración de inteligencia militar que han realizado, consideran que estas serán pacíficas. Estamos preparados para que sea una marcha pacífica y obviamente si no se cumple con lo que se establece en la Constitución, en las leyes, las Fuerzas Armadas tomarán las acciones que se les ordene y están preparados, por supuesto, tienen que estarlo y harán la misión de la mejor manera posible. ¿Ustedes van a estar en la calle ese día? Vamos a ver cómo se desarrollan, pero yo creo que va a ser una marcha pacífica y tienen todo el derecho, o sea, de manifestarse. El ministro, quien lleva solo 4 días en el cargo, asegura que sobre la conspiración de la que habló el presidente de la República, también hay reportes, pero basados en declaraciones recogidas. Nosotros tenemos informaciones, por supuesto, pero obviamente las actitudes son las que van confirmando esas informaciones. Por otro lado, una de las primeras decisiones que tomó Luis Hernández en el Ministerio de Defensa fue la de suspender la cuestionada compra del buque polar hidrográfico para investigación en la Antártida, autorizada por el anterior ministro. No, está detenido eso. Sí, hay otras prioridades y vamos a atender esas otras prioridades que son más urgentes para lo que este momento necesita el pueblo ecuatoriano de sus Fuerzas Armadas. Lo que nos decían desde el Ministerio de Defensa es que se necesitaba comprar este buque porque era parte de unos acuerdos internacionales que tenía Ecuador. ¿Cómo quedan entonces esos acuerdos? Esa parte no conozco, pero obviamente si es que son partes de los acuerdos y no hay recursos, no es que es una obligación. No he leído los acuerdos, no es una obligación, pero ahora hay obligaciones más urgentes. No quiere decir que está detenido para siempre, ¿no? Pero hay prioridades. El ministro pidió tiempo para definir cuál será el presupuesto extra que necesitarán las Fuerzas Armadas para fortalecer los controles de armas en las fronteras y de droga en alta mar. Dijo también que el hacer cambios en las funciones de las Fuerzas Armadas para que éstas de cierta medida puedan contribuir activamente en los controles internos dependerá de las modificaciones legales que se planteen. Él está abierto a la discusión. Dayana Monroy, 24 horas. Estados Unidos pide confiscar bienes por $176 millones de propiedad de los ecuatorianos Jorge Cherres y John Luzuriaga, quienes por el caso Ispol afrontan 8 acusaciones por delitos que en suma les condenarían entre 60 y 70 años de prisión en ese país. Jorge El Mago Cherres, estructurador financiero, y John Luzuriaga, exfuncionario del Instituto de Seguridad Social de la Policía Ispol, afrontan cargos en Estados Unidos por lavado de dinero, fomento de actividades ilícitas, sobornos, violación de la ley de prácticas corruptas, malversación de fondos públicos y otros 3 presuntos delitos más. En total, en ese país donde el proceso de la trama Ispol avanza a paso acelerado, Cherres acumularía una sentencia de 70 años de cárcel y Luzuriaga enfrentaría 60 años de pena privativa de libertad. En una nueva acusación presentada el 14 de octubre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la confiscación de los bienes de ambos por no menos de $176 millones. Hoy ambos afrontan un proceso unificado. En él, además de Ispol, constan 2 empresas panameñas de propiedad de Cherres, el Depósito Centralizado de Valores de Cevale, y Luis Álvarez, exgerente de la entidad, hoy convertido en uno de los principales delatores. Según información recopilada por Diario El Universo, los fiscales del caso ratifican su tesis. Los sobornos se movían a través de cuentas en Estados Unidos. El propósito de la conspiración para los acusados y sus cómplices fue enriquecerse ilegalmente involucrándose en un esquema para sobornar a funcionarios ecuatorianos y obtener o retener contratos y otras ventajas. Según las investigaciones, Luzuriaga
detenido en la Florida en febrero pasado, habría recibido 1,3 millones de dólares de parte de Cherres, prófugo de la justicia, mientras que al menos 1,2 millones de dólares se repartieron entre otros exfuncionarios del ISPOL, una trama que se investiga dentro y fuera de Ecuador. En el centro, transacciones, supuestas inversiones no autorizadas, que causaron un perjuicio a la entidad de no menos de 500 millones de dólares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Este viernes, la Armada del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, logró la interdicción de una lancha de bajo perfil y la aprehensión de 4 personas en aguas internacionales. Estas embarcaciones son regularmente empleadas por organizaciones narcodelictivas transnacionales para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización o drogas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. 8 de cada 10 jóvenes en nuestro país no tienen empleo formal. Por ello exigen que las autoridades de turno lleguen a acuerdos que permitan la generación de nuevas plazas de empleo. Entre algunas de sus propuestas está el apoyo a los emprendimientos y a la educación dual. Aunque están en la mejor etapa de su vida, 8 de cada 10 jóvenes en el Ecuador no tienen la posibilidad de trabajar en el sector formal. La crisis económica que atravesaba el país, agravada por la pandemia, derivó en la destrucción de miles de empleos. En 2017, 35,9% de jóvenes entre 18 y 29 años tenía un empleo adecuado, pero ahora la cifra es de apenas el 26%. De allí que exigen prontas acciones y acuerdos para que se empiecen a generar nuevas fuentes de trabajo. Pero yo considero que es fundamental, es muy importante escuchar a los jóvenes de ahora, porque quién más que nosotros estamos conscientes de las necesidades. Entre las propuestas que consideran importantes está, por ejemplo, el contrato por horas, al que no lo califican como precarización del empleo. Donde los jóvenes podamos trabajar las horas que tengamos disponibles y que seamos remunerados de igual manera que otros trabajadores. También proponen que se busquen los mecanismos necesarios para llevar a los emprendimientos a la formalidad. Muchos jóvenes en el Ecuador están trabajando por su cuenta. Han creado iniciativas que son lideradas desde Instagram, desde Facebook, desde redes sociales, buscan vender productos de esa forma. Eso no está regulado, eso nadie lo está tomando en cuenta. Sostienen además que es momento de que el país adopte un sistema de educación dual. El economista y catedrático universitario Ángel Maridueña explica que el sector privado debe tener una serie de incentivos para poder generar los empleos que hoy tanto se requieren. Hay que aliviar las hojas de balance de las empresas para que puedan contratar. El crédito barato tiene que jugar un rol fundamental en la recuperación, ¿no? No podemos manejarnos en una economía con tasas de interés entre el 10 y el 20%. Hay que crear incentivos, ¿no?, tributarios para que las empresas puedan contratar. Según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo, el 60% de los empleos que destruyó la pandemia correspondían a puestos que eran ocupados por jóvenes menores de 24 años. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Esta semana el Ministerio de Salud Pública aclaró que el carné o certificado de vacunación contra el COVID-19 emitido por el exterior sí será válido en el Ecuador. Joana Ramos tiene toda la información sobre el tema. Amigos en casa, muy buenas noches. Esta aclaración llega porque en un inicio el Ministerio de Salud Pública había dicho que el certificado de vacunación que se había obtenido en el exterior no servía dentro del país. Finalmente, esto se rectificó y ahora sí es válido, por lo que presentarlo no debe suponer inconvenientes. Veamos la siguiente nota. Esta semana el Ministerio de Salud Pública difundió un comunicado en el que aclaró que todo carné o certificado de vacunación contra el COVID-19 que haya sido adquirido en el exterior es válido para su uso en todo el país. Se confirma también que el documento puede ser presentado al momento de ingresar al territorio nacional por cualquier puerto, aeropuerto o frontera terrestre. En el comunicado oficial también se indica que el carné o certificado entregado en otros países puede ser registrado en el sistema de la cartera de Estado. No
es necesario que el MSP revalide la información o entregue un nuevo carnet. Esta aclaración llega luego que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional anunció que a partir del próximo sábado 30 de octubre se podrán realizar eventos públicos con protocolos de bioseguridad. Según información del Ministerio de Salud, más de 21.000 personas se vacunaron en el exterior. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos la información deportiva y tenemos que arrancar hablando, o continuar hablando, mejor dicho, del caso Alex Quiñones, porque tras conocerse la noticia de su muerte, el mundo se ha hecho eco de esta noticia y varios de los principales diarios y medios de comunicación alrededor del mundo también se han pronunciado sobre lo sucedido. Veamos. La muerte del velocista Alex Quiñones ha causado mucho dolor en el mundo del deporte. Deportistas ecuatorianos como Antonio Valencia se pronunciaron en redes. El Toño, por ejemplo, indicó "vuela alto, campeón". El luchador Chito Vera lamentó lo sucedido en su Twitter, mientras que la Federación Ecuatoriana de Atletismo en sus redes despidió a Alex y recordó sus principales logros, entre los que se destacan el 7º puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la medalla de bronce en el Mundial en el 2019 y el oro panamericano en el mismo año. Acelerando o ecuatoriano, passa bem. Martínez Quiñones es campeón panamericano. Además, los clubes de fútbol de nuestro país también han expresado sus condolencias en redes sociales, al igual que la Liga Pro, que dispuso un minuto de silencio en los partidos del Campeonato Nacional este fin de semana. Ha sido una noticia que ha impactado al mundo y ha sido portada de los principales medios de comunicación. CNN, por ejemplo, se refirió a conmoción por su muerte. La BBC hizo también referencia a su asesinato. Otros, como Washington Post, Marca y la Gaceta de lo Sport, también han informado sobre lo sucedido. Sin duda, una lamentable noticia que ha dado la vuelta al mundo por la partida de Alex Quiñones, el mejor velocista ecuatoriano que supo poner la bandera tricolor en lo más alto en las principales pistas del mundo. Hugo Quintana, 24 horas. Aquí concluyen las noticias de sábado, amigos. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Les invitamos a los informativos de 24 horas del día de mañana a domingo a la 1 de la tarde y el estelar a las 22 horas. Hasta entonces, buenas noches y hasta mañana.